Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francesca Andrade, coordinadora de Educación y Formación Médica Continua de la Asociación Académica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Magdalena. Les damos cordialmente la bienvenida a todos. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Iván Selim Katibe. Él es médico cirujano general, jefe de departamento del Hospital Militar Central, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Militar de Nueva Granada, y el doctor hoy nos estará hablando sobre pancreatitis aguda con un enfoque bastante práctico. Como ya sabemos, la pancreatitis es una patología quirúrgica bastante frecuente y es importante que sepamos cómo enfocar y encaminar a estos pacientes como médicos generales. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un privilegio y un honor poder contar con sus conocimientos y experiencia, y de antemano le agradecemos mucho por su tiempo el día de hoy. Adelante, doctor, puede iniciar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre dispuesto a colaborarles en este espacio académico que los felicito. Durante mi formación de pregrado y posgrado, estos espacios liderados por los estudiantes realmente no existían. Los espacios académicos prácticamente eran el pilar y tenían el control absoluto de aquellos que llamábamos profesores. Entonces, los felicito por esa iniciativa y espero que no sea la primera vez que nos veamos, porque muy dispuesto a colaborarles a ustedes en estos elementos y en estos espacios académicos que yo sé que les sirven mucho en la formación. Yendo al grano, hoy quería generarles una presentación sobre el tema de pancreatitis aguda, que es una de las entidades frecuentes en el ámbito médico y quirúrgico. Y a pesar que es una entidad hasta cierto punto enfocada en el manejo del área de cirugía general, es de las pocas entidades quirúrgicas que muchas veces terminan siendo exclusivamente de manejo médico. No me permite continuar la presentación. ¿Me puedes colaborar, Francesca? Sí, doctor, ya ahora Ya, ¿puede sí, mover el gracias. mouse? Ya, ok. Sí, ya, ok, muchas gracias. Bueno, declaro que no tengo realmente ningún conflicto de interés con relación a todo lo que les voy a comentar. Solamente la única área en interés en gastrointestinal es como speaker de laboratorio Takeda, así que tengo amplitud a generar todos mis conceptos con la mayor libertad. Vamos a tratar unos puntos claves, que es la historia precisamente de la pancreatitis aguda, unos principios básicos de epidemiología, la etiología de la enfermedad, algunos conceptos de patogenia, la clasificación, en forma general qué dicen las guías y como ese panorama de dilemas que tiene esta enfermedad. Yo soy un fanático de la historia, definitivamente, y creo que cuando uno es estudiante de pronto menosprecia y la subestima, pero ese recorrido histórico de todas estas enfermedades hay que apreciarlo, y es donde le abre a uno la importancia precisamente de lo que hacemos nosotros y le genera precisamente la inquietud al estudiante, que es el objetivo, que sea reflexivo, que sea investigador, que se genere preguntas. Y si no conocemos la historia, es muy difícil generar esa reflexión. Entonces, frente a esta entidad es importante conocer que ese fisiólogo famoso, Claude Bernard, en 1855, fue de los primeros que describió todos esos principios fisiológicos de la inflamación del páncreas e indujo una pancreatitis. Le inyectó unas sustancias endógenas, otras sustancias exógenas directamente al conducto pancreático, y posteriormente comenzó a hacer esos estudios anatomopatológicos y encontró cómo se presentaba un aumento en el tamaño del páncreas
Y ahí comenzó los principios precisamente del reconocimiento de la inflamación del páncreas, considerándose esto como una pancreatitis. Casi que simultáneamente, el doctor Reginald Fitz nos comienza a hacer la primera clasificación de la pancreatitis. Y aquí ustedes observan en el cursor que lo estoy señalando, el artículo original que nos hace toda esa descripción anatomopatológica y casi que se convierte en la primera clasificación. Y nos habla que hay una pancreatitis que él llamaba supurativa, otra pancreatitis hemorrágica. Y estos son como los primeros pasitos para ir generando lo que serían más adelante las clasificaciones que hoy en día conocemos. En 1901, Opie, que fue un médico anatomopatólogo, ¿verdad? Muy importante, que hizo las grandes descripciones del esfínter de Oddi, de la ampolla de Vater, es el que ya nos comienza a comentar que probablemente en muchos de esos casos de la inflamación pancreática se va a generar por un reflujo de bilis a nivel del conducto pancreático. Y comienza a hacer la primera descripción de esa relación entre cálculos biliares y pancreatitis aguda. Entonces, este desarrollo histórico de la pancreatitis, que a los que les interese el tema o quieran profundizar más adelante, les recomiendo esa referencia a la revista Páncreas de 1986, que hace una descripción muy hermosa de cómo va la evolución en el tiempo. Ya nos comienza a mostrar esa relación tan alta que había entre litiasis biliar y precisamente las alteraciones, los fenómenos anatómicos que se presentaban en la ampolla de Vater, que favorecían la obstrucción precisamente de los conductos biliares y pancreáticos y cómo esto podía producir directamente una lesión en el páncreas. Todos estos procesos históricos fueron hechos, digamos que casi que de manera simultánea en diferentes escuelas y en diferentes ámbitos mundiales en Europa y en Estados Unidos. Y es así como en el 1878, casi que paralelo, si se dan cuenta, hay un paralelismo histórico, ¿verdad? De todos estos investigadores, hace una descripción en Europa precisamente de algo que él llamó el páncreas del borracho, que era ya esa relación del alcohol precisamente como un factor que generaba pancreatitis aguda. Entonces, como se darán cuenta, hasta ese momento, ya cuando empezamos ese siglo XX, ya teníamos entonces dos probables etiologías de la pancreatitis. Por un lado, estos estudios de Opie que nos hablaban de la litiasis biliar, y por el otro lado, Friedrich ya nos hablaba entonces que el alcohol también podía generar una inflamación del páncreas. Entonces, ya entrando a los principios médicos como tal, desde el punto de vista epidemiológico, la pancreatitis aguda es un problema de salud importante. En Estados Unidos tiene un costo en la atención médica de 2.5 billones de dólares. Una cifra enorme que no nos cabría los ceros a nosotros en una calculadora. Tiene un impacto en los ingresos en las áreas de hospitalización y urgencias al año de casi 275,000 personas con esta enfermedad. Algo que se ha ido evidenciando en los últimos 10 años es el marcado incremento de los casos de pancreatitis. Y les cuento que en la práctica nosotros, a pesar que no tenemos, digamos, unas estadísticas muy claras en Colombia, también lo observamos, es la percepción que tenemos. Y yo, en este desarrollo de mi vida profesional, desde residente de cirugía hasta lo que soy hoy en día como ya especialista en el área, definitivamente sí observo o percibo que hay un incremento precisamente aún en Colombia, así como se evidencia en Estados Unidos, de las admisiones al área de urgencia y hospitalización con pancreatitis aguda. Afortunadamente, a pesar de ese incremento, sigue siendo el 80% de los pacientes que lo presentan una evolución benigna, es decir, una enfermedad muy leve que generalmente se autolimita en poco tiempo. Pero
cuando se nos presenta ese porcentaje del 15 al 20% de una pancreatitis ya con complicaciones importantes en ese espectro de pancreatitis severa, es donde comenzamos a sufrir los cirujanos y los médicos, porque a pesar que sí ha habido disminución de la mortalidad, quiere decir que algo estamos haciendo bien, esa mortalidad sigue latente y se incrementa prácticamente casi 7 a 10 veces en relación con los pacientes que tienen una pancreatitis leve. Y esa mortalidad, que puede estar rondando entre el 2 al 5%, generalmente se observan que se incrementa hasta 3 veces más en ciertos grupos específicos poblacionales, que son por lo general los pacientes geriátricos, los pacientes que presentan múltiples comorbilidades, dentro de eso especialmente la obesidad, y muchas veces la causa de muerte de estos pacientes se asocian a infecciones asociadas al cuidado de la salud y a las complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Desde el punto de vista de etiología, realmente la patología litiásica biliar sigue siendo la causa más común. Las series cambian. Las series varían entre un 50, 60%. Eso depende precisamente de muchas condiciones medioambientales. Y de pronto en Europa esa cifra cada vez ha ido reduciendo, dándole espacio a otras etiologías más frecuentes. Pero en términos generales pensaría que las estadísticas americanas se acercan mucho a la realidad nuestra. Entonces, la patología litiásica biliar corresponde a la mayoría de casos, pero sí se ha evidenciado que hay un incremento marcado precisamente, donde prima precisamente la patología litiásica en algunos países donde la etiología asociada al consumo del alcohol era mayor. Entonces hay países europeos donde la pancreatitis aguda asociada al consumo de alcohol, es decir, las pancreatitis agudas de origen alcohólico, eran mucho más altas. Y la patología litiásica estaba relegada a un segmento muy pequeño de la población. Esa escala ha ido cambiando con el tiempo. Y el cambio importante que se ha presentado es porque apareció una pandemia, que es la otra pandemia que conocemos y a veces todos los médicos la subestimamos, que es la obesidad. Entonces la aparición de la obesidad ha generado problemas no solo de la diabetes con su incremento, y que ahora con el COVID lo vemos y lo observamos, la tragedia de una incidencia y una prevalencia tan alta de diabetes, sino que también nos genera una serie de complicaciones en la población, como son la aparición de cálculos biliares y por ende la asociación entre estas enfermedades, que es la pancreatitis aguda y su incremento. Aquí es importante anotar, frente a la etiología asociada al consumo prolongado de alcohol, que se convierte la pancreatitis alcohólica en la segunda causa, esta descripción del New England Journal of Medicine de este artículo, que fue un review publicado en el 2016, que nos aclara y hace un resumen de varios estudios en la relación al consumo de alcohol. Y quisiera que grabaran esto, porque es uno de los errores que uno observa frecuentemente. Cuando nosotros hablamos de pancreatitis alcohólica, o cuando tenemos un paciente con pancreatitis y descartamos que hay una causa biliar y estamos sospechando que hay una asociación de alcohol, al consumo del alcohol como causa de la pancreatitis, este consumo es un consumo prolongado, no agudo. ¿Ok? Hago la referencia en este artículo, pues extraen o nos dejan como criterio que debe ser en promedio de 4 a 5 bebidas diarias durante un periodo de más de 5 años. Entonces, eso quiere decir que nosotros no podemos enfocar a un paciente que tenga un consumo o una ingesta de alcohol de manera aguda y que nos consulte con un dolor abdominal. No podemos rotularlo como una etiología alcohólica de entrada por ese consumo alto de manera aguda.
Y le hago énfasis en esto porque uno en la práctica lo observa que hay esa confusión y ese error frecuente. Es decir, la pancreatitis alcohólica está asociada a personas que tienen alta ingesta durante periodos muy prolongados de tiempo. Esto no sucede porque uno se tome en los carnavales 2 o 3 días de alcohol y llega a un servicio de urgencia con dolor abdominal, entonces piensan que esa es la relación. No, seguramente si lo están analizando debe ser una úlcera péptica o otra entidad que se ha hecho símil de pronto o hizo una sincronía con otras enfermedades que tiene el paciente. Pero si estamos sospechando en pancreatitis, no pensemos que el alcohol en esta condición pueda ser la causa. Vuelvo y repito. Aquí se presenta casi que es en pacientes que sufren de un problema de alcoholismo y que tienen un consumo, si se dan cuenta, 4 a 5 bebidas diarias, un consumo muy alto. Y lo hay. Hay poblaciones, ciertos subgrupos que tienen esa, desafortunadamente, esa inclinación y ese consumo, siendo el riesgo mucho mayor para los hombres que para las mujeres. Eso no está claro. Yo pienso que ahí de pronto puede haber más una relación social, porque quizás en los hombres el consumo de pronto de alcohol es un poco más alto que en las mujeres y quizás más que todo esa sea la relación, pero no creo que sea algo realmente de carácter biológico que nos diferencie y nos genere a unos u otros mayor riesgo desde el punto de vista del género. Ahora bien, saliendo de estos dos etiologías que son las más importantes y que se convierten en los elementos que de entrada tenemos siempre que tener dentro de un enfoque como las principales causas de pancreatitis aguda, existen otras en menor proporción, pero cuando ya hemos descartado las dos anteriores, tenemos que agudizar nuestro enfoque y tratar de ubicar y no dejar a esos pacientes con esos diagnósticos de pancreatitis idiosincrática, que muchas veces falta un poquito de acucia en la investigación. Entonces, los fármacos parecen causar casi el 5% de todos los casos de pancreatitis. Y aquí decimos parecen causar porque no es fácil establecerlo. Y cuando se presentan en población geriátrica, acuérdense que muchos de estos pacientes están polimedicados. Entonces, a veces casi que imposible poder determinar si hubo una causa farmacológica asociada a la pancreatitis y si de pronto la sospechamos con una fuerza importante de asociación, muchas veces es difícil establecer cuáles de tantos medicamentos que está ingiriendo el paciente tienen relación. Aquí yo les traigo simplemente los que son más frecuentes, pero existen más de 130 medicamentos documentados y relacionados con el desarrollo de pancreatitis aguda. Entonces tenemos inmunosupresores como la satioprina, la 6-mercaptopurina, la didanosina, el ácido valproico. La mayoría de los IECA tienen documentado como eventos adversos en la literatura pancreatitis aguda, la mesalamina. Esto es, digamos, el grupo que más frecuentemente está asociado, pero vuelvo y repito, existen más de 130 medicamentos en la literatura descritos. Muchas de los diuréticos de ASA también se han establecido como una probable etiología de pancreatitis. E indudablemente ese grupo de pacientes que no logramos ubicarlo en ninguna de estas etiologías son los que de pronto podríamos considerar que existen algunas mutaciones o polimorfismos genéticos que podrían facilitar o favorecer el desarrollo de esta enfermedad, o más aún, que se vuelva multifactorial, que quizás el uso de algunos medicamentos o el consumo de alcohol haga que en algunos pacientes desarrollen pancreatitis por esas mutaciones y polimorfismos y otros definitivamente pues nunca en su vida vayan a desarrollar esta patología. Entonces aquí observamos en esta tabla del mismo artículo cómo nos resumen prácticamente las etiologías, poniendo la litiasis biliar en primer lugar, en segundo lugar la alcohólica. Cada vez esta causa biliar va a ir incrementándose, eso ya está pronosticado. Y tenemos otras
como es la hipertrigliceridemia, que también se ha vuelto una causa frecuente a raíz de los problemas de obesidad en la población y sobre todo en nuestros países, y vemos como una cifra de más de 1000 miligramos por decilitro se convierte evidentemente en un factor de alto riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda. Lo que comentábamos de medicamentos, la famosa pancreatitis autoinmune, que todavía algunos la discuten si existe o no, pero puede ser presente quizás en un pequeño porcentaje de la población. Es muy difícil en nuestra realidad diagnosticarla, y si se presenta, clasificarla, porque pues requiere estudios inmunológicos que muchas veces no contamos en muchos de nuestros niveles de atención en salud. La pancreatitis asociada a la realización de una CEPRE, que llamamos la famosa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, las pancreatitis de origen traumático, ya sean por traumas penetrantes o cerrados, las pancreatitis asociadas a procesos infecciosos, sobre todo procesos infecciosos virales, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. También es importante hablar causas quirúrgicas. Hay cirugías que pueden generar el desarrollo de pancreatitis aguda, y para no irnos tan lejos, una colecistectomía por la manipulación. Generalmente son cirugías en relación a que se trabajó en esa área, el área adyacente al parénquima pancreático. Entonces existe la pancreatitis asociado a un estado post-colecistectomía. Obstrucciones a nivel del esfínter o disfunciones del esfínter de Oddi, que nos van a producir aumento de la presión intraluminal del conducto pancreático. Están descritas y asociadas a veces estas obstrucciones a ciertas enteropatías inflamatorias, como la enfermedad de Crohn. Y definitivamente hay condiciones que no es que per se por ellas generen pancreatitis, pero que facilitan, eso sí, el desarrollo de la misma, y hay muchos estudios que han encontrado esa asociación que incrementa precisamente la posibilidad de que se presenten, y se vuelve como una sinergia precisamente para el desarrollo de esta patología, y son básicamente la diabetes y la obesidad. Y algunos estudios discuten el tabaquismo como una causa, pero les diría que la diabetes y la obesidad, hay estudios con el suficiente nivel de evidencia para demostrarnos que esos pacientes obesos y diabéticos, definitivamente cuando quedan expuestos a alguno de estos factores, seguramente van a aumentar la probabilidad de desarrollo de pancreatitis aguda en relación con la población en general que no tenga esa condición en particular. Ahora bien, desde el punto de vista patogénico, digamos que nosotros la pancreatitis podríamos clasificarla en dos tipos, que es la pancreatitis intersticial, que algunos llaman, o anteriormente llamamos pancreatitis edematosa, que afortunadamente es la mayoría de los casos de pancreatitis. Esta es una pancreatitis que va a tener, como observan en la gráfica, aquí estoy marcando, una evolución leve. Por lo generalmente se resuelven espontáneamente. La mortalidad es muy baja. Quizás la presencia de complicaciones como son las colecciones, los pseudoquistes pancreáticos, que más adelante lo vamos a hablar, no es tan frecuente que se presenten las pancreatitis intersticiales. Y generalmente los pacientes van a tener una autolimitación de su enfermedad casi que en un periodo máximo de 5 días. Son pacientes que seguramente van a terminar siendo manejados en estancia general o durante un periodo de observación en urgencia y posteriormente un seguimiento ambulatorio. Ahora bien, tenemos el otro espectro, el segundo espectro, que no es tan frecuente, afortunadamente, y que puede corresponder entre el 15 al 20%, que es la pancreatitis necrotizante. Y es que a este grupo es el que sí tenemos que tenerle mucho temor, porque es el grupo de alto riesgo de complicaciones locales, de morbilidad, de mortalidad, etc. Entonces, durante el desarrollo de estas dos situaciones patogénicas,
tenemos unos fenómenos que algunos llaman las fases de la pancreatitis aguda. Y algunos llaman a este primer periodo que ubica hasta, aquí lo vemos entre 48 y 72 horas, algunos lo extrapolan a un periodo de 7 días. Es lo que llaman la fase de SIRS. Es una fase donde evidentemente lo que hay es una gran respuesta inflamatoria sistémica. Por lo general no se presentan las complicaciones locales, a menos que el paciente esté cursando de entrada con una pancreatitis necrotizante. Y aquí también es importante hacer una claridad. La pancreatitis en su evolución tiene una característica que se sale de la mayoría de los contextos quirúrgicos, que no tiene una evolución gradual, como es el caso de una colecistitis, de una diverticulitis, de una apendicitis, que se da un fenómeno de obstrucción y se van dando unos fenómenos graduales de incremento del daño sobre ese órgano. No, en la pancreatitis ese fenómeno no se da. Y un paciente casi que de entrada puede cursar con una pancreatitis necrotizante, como puede consultar con una pancreatitis intersticial. Es decir, no es necesario que uno tenga una pancreatitis intersticial y evolucione a una necrotizante. Puede pasar que de entrada el paciente curse con una pancreatitis necrotizante en la evolución de su enfermedad aguda. Esas complicaciones locales generalmente se dan en las primeras 48 a 72 horas. Eso explica, y lo comento inmediatamente porque lo vamos a ver más adelante, eso explica por qué uno de los radiólogos que más estudió las características imagenológicas de la pancreatitis aguda, sugería que nosotros no debiéramos solicitar estudios imageneológicos antes de 48 horas, porque quizás antes de 48 horas no vamos a observar ningún cambio en el páncreas. Es decir, ni siquiera el aumento difuso del páncreas es probable que nosotros lo vayamos a encontrar en ese periodo de tiempo. Entonces, de ahí surge precisamente este concepto patogénico, surge ese periodo de que nosotros no hacemos un estudio tomográfico antes de 48 horas, a menos que lo estemos solicitando porque queremos hacer un diagnóstico diferencial y descartar otra patología. Entonces, continuando aquí con esta pancreatitis necrotizante, que vemos que generalmente en un periodo de 2 semanas, que es parte de esa fase que les decía yo de franca respuesta inflamatoria sistémica, puede el paciente simplemente quedar en una pancreatitis moderadamente severa. Ya no es leve como esta anterior, es un poco más grave, se incrementa un poquito la mortalidad. Si observan, aquí hay una mortalidad del 2% y aquí de pronto se nos sube al 5%, pero igual sigue siendo una mortalidad realmente leve en comparación con otra circunstancia que sí es terrible, que ya es cuando hay persistencia y la falla de un órgano y donde ya tenemos una pancreatitis aguda severa y el incremento de la mortalidad es considerablemente importante. Y vemos aquí cómo pasamos de un 2 a 5% a un 15 a 20%. Estos tres elementos que tenemos acá ubican lo que manejamos actualmente, que es la nueva clasificación de pancreatitis, y también lo vamos a reforzar más adelante el concepto. Entonces, estos son los 3 escenarios posibles que vamos a tener con nuestros pacientes: de una pancreatitis leve, una pancreatitis moderadamente severa y una pancreatitis aguda severa. ¿Ok? Aquí les hablaría yo más de moderada, perdón, no leve, sino moderada. Digamos que eso es parte de la evolución de los conceptos, que más adelante les voy a explicar por qué no hablamos de leve hoy en día. Entonces, cuando ya nosotros tenemos a este paciente ubicado acá en una pancreatitis necrotizante, han pasado por lo general 2 semanas en su evolución, nosotros tenemos como 2 posibilidades que ese paciente evolucione. Uno, que se presente una necrosis que no se vaya a sobreinfectar y el paciente termina haciendo algo que se llama wallet off, que realmente eso no tiene no hay una traducción tan clara, pero algunos artículos lo traducen como necrosis amurallada.
O sea, se forma una necrosis organizada, pero sin infección. Y por otro lado, el otro camino que pueden tomar es que esa necrosis se infecte. Y eso sí que es una tragedia, porque eso sí nos produce un incremento en mortalidad y se convierte en una de las causas importantes de muerte en los pacientes con pancreatitis. Entonces, fíjense cómo pasamos de una necrosis estéril que tiene una mortalidad que oscila entre un 2 al 10%, máximo el 10%, a una mortalidad que puede llegar al 30%, cifra que en medicina es escandalosa. O sea, estamos hablando casi que caro sello para un pobre paciente que pueda fallecer por estas complicaciones de necrosis. Y también estos pacientes durante su evolución tardía, aquí por eso ven la cifra de 6 semanas, que es lo que llamamos ya una fase no temprana, sino una fase tardía, los pacientes también podrían hacer lo que llaman una necrosis amurallada y quedar como estos pacientes que observamos en las pancreatitis necróticas, pero que nos han sobreinfectado. ¿Listo? Esto es un concepto también, digamos que nuevo. Cuando yo me formé como residente no existía este concepto tan claro como hoy en día de la famosa necrosis amurallada. Ese concepto no estaba tan fuerte. ¿Ok? Y aquí observamos en la parte inferior pues, unas diferencias de estrategia, de los diferentes tipos de estrategias basados en la reanimación, en la nutrición, en los antibióticos, etc. Bueno, continuamos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos clara esa patogenia y cuando nosotros a nuestro paciente lo diagnosticamos con pancreatitis, cuando ya lo tenemos clasificado, yo vuelvo aquí a la parte histórica porque me parece muy importante y yo le insisto a mis residentes en que uno tiene que ver la evolución y el desarrollo y la historia de las enfermedades, que es algo que se ha ido perdiendo en las facultades de medicina. Y aquí yo voy nuevamente a esa historia. Aquí yo les traje un artículo clásico del año de 1986, que fue de las primeras clasificaciones que se hicieron en pancreatitis. Digamos que se reunieron un grupo que llamaban expertos, no sé quién les habrá dado el título, pero pues ellos se consideraban expertos, se reunieron y hicieron unas recomendaciones y este doctor Frey lo que hizo es que extrajo toda esa información, publicó lo que llamaron el estado del arte, o sea, la situación actual histórica en ese momento de la pancreatitis y generó una clasificación. Más adelante, o quizás todavía antes que eso, había otra clasificación que surgió en un grupo de expertos que se había reunido en Marsella y ahí aparece una clasificación que fue la clasificación de Marsella y después aparece una segunda clasificación, pero fue hasta el año de 1992 que la historia sí cambió, porque desafortunadamente estas clasificaciones que aparecieron en este momento, en la década de los 80, no tomaron fuerza y seguíamos cada uno considerando que pancreatitis leve era una cosa para los franceses, moderada era una cosa para los americanos. Entonces había una disparidad de conceptos y acuérdense que un principio de la medicina basada en la evidencia es la homogeneidad, ¿verdad? Para que tenga fuerza y evidencia científica. Entonces fue hasta el año de 1992 donde realmente aparece una clasificación que toma una fuerza suficiente para que todos terminemos hablando el mismo idioma. Y es el doctor Bradley que hace la publicación, reúne a este grupo de expertos y ustedes aquí en la parte inferior, yo sé que estamos más en un ámbito de pregrado, de pronto si hay alguno de posgrado conectado, verá algunos nombres que yo resalto de personas que fueron muy influyentes y que tuvieron unas investigaciones importantes en el tema de pancreatitis. Y aquí en estos nombres resaltados tenemos al doctor Ransom, al doctor Glasgow de la escala de Glasgow y el doctor Ransom de la escala de Ransom. Tenemos al doctor Bockler, que es un alemán que tiene múltiples publicaciones y libros de pancreatitis aguda, igual que el doctor
Beger, que tiene hasta una descripción de una técnica para el manejo de la pancreatitis aguda. Entonces, definitivamente es un grupo de expertos mundiales que se reúnen, hacen el primer esfuerzo y ahí comenzamos a hablar ya casi que todos el mismo idioma. Y ese idioma era que existía una pancreatitis leve, una pancreatitis moderada y una pancreatitis severa. Pero resulta que a partir de ese conocimiento se van fortaleciendo muchos principios. Entonces los nuevos artículos, los nuevos estudios ya fortalecidos con un mejor nivel de evidencia, porque ya eran grupos, eran artículos que se podían comparar entre sí. No importaba que se hubiera hecho un estudio en Francia, lo podíamos comparar con Estados Unidos, porque era, si era leve, pero los dos estaban hablando el mismo idioma, a pesar de estar separados por millones de kilómetros. Eso fortalece el nivel de evidencia y la investigación. Y llega un momento en que todos nos comenzamos a preguntar, y les cuento mi experiencia cuando me formé, hombre, ¿por qué todavía seguíamos en el año 2000, 2004 hablando todavía de la clasificación de Atlanta de 1992? Y nada nuevo sucedía. Entonces, afortunadamente nos escucharon y en el año 2007 deciden otra vez reunirse, lo que llaman expertos en el tema. Y a partir de ahí, estos expertos comienzan a recopilar información, a reunirse, un proceso largo, imagínense, fue desde el año 2007, y logran llegar a esta publicación en el año 2012, que fue la nueva clasificación de pancreatitis aguda, y fue basada en una revisión de esta clasificación, que fue la clasificación de Atlanta. Esto es muy importante porque pues nos comenzó como a pulir, a mejorar, porque sí nos habíamos dado cuenta que esta clasificación no nos resolvía todos los problemas. Y les cuento uno de los problemas más graves. Esta clasificación de Atlanta del año 92 inicialmente tenía en cuenta el Apache, que es un predictor de mortalidad y morbilidad en el paciente críticamente enfermo. Resulta que establecía que si el paciente tenía un Apache de 8 más, era una pancreatitis severa. Y si tenía menos de eso, entonces podíamos hablar de una pancreatitis leve. Resulta que el problema grave de tener el Apache como un predictor o como un score que nos estratificaba un riesgo y nos llevaba a clasificar al paciente, era que una de las variables que maneja el Apache es la edad y las comorbilidades. Entonces casi que de entrada una persona mayor de 70 años con una o dos comorbilidades importantes y frecuentes en la población, ya de entrada generaba un puntaje alto. Y quizás con uno o dos elementos o dos variables alteradas, ya eso le daba un Apache más de 8. Y quizás en la práctica que observamos, que terminábamos ingresando muchos pacientes a cuidado intensivo, que uno realmente observaba que no tenían criterios claros. Acuérdense que la pandemia, algo que nos mostró es el déficit de cama de cuidado intensivo, no solo en Latinoamérica, en el mundo. O sea, una cama de cuidado intensivo es un costo alto para el sistema de salud y es un valor importante porque muchos pacientes necesitan esa cama y desafortunadamente la oferta no cubre la demanda. Entonces, esta nueva clasificación que revisa esta de Atlanta del año 92 encuentra eso que percibíamos nosotros los médicos de mi generación y encuentra ese problema y comienza ya a generar los cambios, decir no puede ser el Apache porque no genera esta circunstancia. Entonces cambian los elementos, ¿verdad? Para poder hacer la clasificación y entonces pasamos del uso del Apache al uso del score modificado de Marshall, que lo tenemos aquí en esta gráfica, que son unas variables muy sencillas, fáciles de medir en cualquier nivel de atención y lo que nos permitía establecer este score modificado de Marshall era si había falla de un órgano. Si un órgano estaba fallando y ya se comenzó a hablar de la falla orgánica, es decir, si teníamos una falla orgánica transitoria, eso nos iba a servir como un elemento clasificatorio y si teníamos una falla orgánica persistente, que se llamaba persistente si tiene más de 48 horas
o si o se agrava la falla en 48 horas, entonces iba a estar el paciente en otro espectro de severidad. Acuérdense que toda clasificación en medicina tiene que tener un objetivo. Y el objetivo de esta clasificación, en el caso de pancreatitis, que es lo que estamos hablando, básicamente es determinar severidad, y al determinar severidad es determinar mortalidad, morbilidad y qué hacer con el paciente. Porque mientras el paciente tenga una pancreatitis moderada, resulta que podríamos manejarle una estancia general en hospitalización o en piso, como lo llama en cada región del país, lo llama de una manera. Y si el paciente está moderadamente severo, quizás el espacio puede ser una unidad intermedio o se queda en urgencia. En el caso de los hospitales que no tienen esa unidad intermedio y los pacientes de pronto se prolongan un tiempo más en su observación. Pero ya cuando hay una pancreatitis severa, pues el espacio de atención tiene que ser una monitoría y vigilancia tan estrecha que el paciente debe ser trasladado a cuidados intensivos. Ahora bien, el otro elemento importante en los cambios que hubo en estas dos clasificaciones, en esta revisión de la clasificación de Atlanta, fue quitar ese término leve, porque se consideró que hablar de leve en pancreatitis era subestimar esta enfermedad. Y realmente les cuento, es una enfermedad de alto riesgo. Y es una enfermedad que no tiene solución. Eso es lo grave de la pancreatitis, que no existe una droga, no existe un tratamiento, no existe un antiinflamatorio. Entonces, el hecho o de entrada, hacerle una sospecha y ya un diagnóstico confirmado de pancreatitis a un paciente implica el alto riesgo que puede tener de complicaciones y de muerte. Y eso hay que decírselo a todos los pacientes que nosotros tomamos la decisión por criterios médicos de diagnosticarle o sospecharle esta patología. Yo aquí quería decirles a todos, no se me impuso un tiempo límite de presentación, espero que no vaya a abusar del tiempo, porque es un tema que me apasiona. Entonces, y sí quiero dejarles un mensaje lo más claro posible, entonces espero que no vayamos a sobrepasar esos límites de tiempo. Ahora bien, con referencia a las imágenes, entonces aquí volvamos otra vez a la historia, que es lo que me apasiona también. Resulta que este doctor, que llegó a ser editor de las clínicas de Norteamérica de radiología, el doctor Emil J. Baltasar, fue uno de los hombres que más estudios imagenológicos y que más publicaciones tuvo en el tema de pancreatitis aguda específicamente. Entonces él publicó muchos temas de radiología también gastrointestinal, de apendicitis aguda, diverticulitis, pero digamos que él trascendió en la historia de la medicina fue por los estudios que realizó desde el punto de vista imagenológico en pancreatitis aguda. Y a partir de este señor es que surgen desde Nueva York, nos dejó un gran legado, que fue la famosa clasificación de Baltasar y el índice pronóstico de Baltasar. Y ahí les quiero dejar también otro mensaje puntual. No es lo mismo la clasificación tomográfica de la pancreatitis, que algunos consideran que no fue de Baltasar, que él la tomó de otros autores. Es la que ustedes, yo creo que la mayoría que están presentes en esta conferencia conocen, que es los famosos grados A, B, C, D, E, basados si hay solo edema, si hay colecciones, si hay necrosis o ya son de sobreinfección pancreática, que es el caso del último estadio que la E. Pero un aporte importante del señor Emil J. Baltasar fue el índice pronóstico, que eso sí fue sin ninguna discusión diseñado por él. Y es un índice que lo importante es que a través de una sumatoria de puntaje, en el caso de la pancreatitis necrotizante, podemos establecer probabilidad de muerte y con una certeza importante y probabilidad de complicaciones. ¿Ok? Entonces, aquí vemos este índice que se basa en acoger estos grados, que los vemos aquí. Cada uno de estos grados tiene un puntaje, que los observamos en la tabla. Y el doctor Baltasar, esto fue lo que generó sumado a esta clasificación,
que fue en los casos que había pancreatitis necrotizante, le daba un valor de menos, si esta pancreatitis necrotizante era menos del 30% del cuerpo del páncreas, le daba un puntaje de 2, si era 30-50 de 4 y más del 50% era un valor de 6. Esto lo sumamos al puntaje de la clasificación, que aquí la vemos. A normal, B simplemente el edema pancreático, C la inflamación peripancreática, D una colección o más, etc. Y a partir de esta sumatoria, nosotros caemos en estos espacios que todos los pacientes del estudio que él elaboró inicialmente, que eran 87 pacientes, encontró que los que estaban aquí de 0 a 3 en ese score tenían una morbilidad del 8% y una mortalidad del 3%. Los de 4 a 6, aquí lo observa en la tabla, y los de 7 a 10, que eran los más graves, tenían una morbilidad, imagínense lo alto de esto, 92%. O sea, la mayoría de esos pacientes iban a tener algún tipo de complicación local o complicaciones sistémicas. Y la mortalidad, 17%, que es una mortalidad altísima. Entonces, ese fue el gran aporte del doctor Emil J. Baltasar, y espero que los que están escuchando la conferencia no se les olvide el desarrollo histórico precisamente de estas imágenes y de esta clasificación. Entonces, aquí la volvemos a ver, ¿verdad? La misma clasificación que les comenté, que es una clasificación tomográfica, acuérdense, no es por ecografía, no es por resonancia, es por tomografía, y tomografía de alta resolución, que esa era una de las dificultades que teníamos nosotros hace muchos años para poder hacer la correlación, porque muchos hospitales no tenían tomógrafo de alta resolución. Entonces, cuando uno toma la información, y ahí la información médica hay que desglosarla y cogerla con guantes finos, porque a veces nosotros desafortunadamente queremos aplicar todas las guías y todo el desarrollo, la innovación de entrada, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que tenemos ciertas limitaciones y que a veces eso va a hacer que los resultados o la percepción o la información que obtengamos no va a ser la misma de esos autores, porque estamos cometiendo errores. Entonces, el primer error cuando se tomaron estos criterios tomográficos de Baltasar en Colombia era que teníamos tomógrafos que no eran de alta resolución, y eso estaba haciendo que muchas veces clasificáramos en forma inadecuada a los pacientes. Y a veces alguien decía, hombre, pero qué raro que un paciente grado 6 lo tengamos aquí con una mortalidad tan alta. Y quizás era que simplemente interpretábamos mal las cosas, no por ignorancia, sino porque no teníamos los mismos equipos con que él contaba en esa oportunidad. Situación que yo espero que eso haya cambiado, porque creo que la mayoría de hospitales pues ya cuentan con tomógrafos de alta resolución, y más aún todos, que la mayoría de múltiples canales. Entonces, a partir de la evolución de todas estas imágenes en pancreatitis aguda, comienzan a fortalecerse los conceptos de ciertas complicaciones que llamamos locales. En pancreatitis hay complicaciones sistémicas y complicaciones locales, es decir, del parénquima pancreático. Y ahí aparece, ya desde el año 92 nos estaban hablando de eso, de las famosas colecciones peripancreáticas, que son frecuentes, que las observamos generalmente antes de las 4 semanas, estas clasificaciones de Atlanta y la revisión de Atlanta ya nos comenzó a definir claramente cuándo se llamaba una colección fluida, cuándo era de pronto una necrosis amurallada, cuándo hablamos del pseudoquiste. Y de pronto yo aquí el mensaje que quiero dejarle es estas dos tablas superiores. Fíjense que lo que coinciden es en el tiempo. Estos son complicaciones locales que generalmente se presentan antes de las 4 semanas. Y las de abajo son complicaciones locales que se presentan posterior a las 4 semanas de la evolución de la enfermedad. Eso es muy importante para ustedes y para nosotros, indudablemente. ¿Por qué? Porque quiere decir que no es solamente ver la imagen tomográfica, sino que hay que saber cuánto tiempo de evolución tiene un paciente, y que yo como médico nunca puedo hablar que hay un pseudoquiste pancreático en un paciente que tiene menos de 4 semanas de evolución. Es decir, para yo hablar de un pseudoquiste, mínimo el paciente tiene que tener
4 semanas de evolución de su enfermedad, porque si no, eso ya no es un pseudoquiste. Quizás eso es simplemente una colección peripancreática, como está definida aquí en esta tabla, y a mí siempre me gusta extraerlas, ¿verdad? Textualmente, así estén en el idioma inglés, para no hacer traducciones que a veces se prestan a confusión y a traducciones inadecuadas a veces por nosotros los médicos. Ahora bien, frente a esta patología, que es una patología que genera una cantidad de dilemas y que a pesar de ser, entre comillas, frecuente, todavía el nivel de evidencia no es lo suficientemente fuerte como para resolver y contestar muchas de las preguntas y los interrogantes que genera. Por eso van a encontrar guías de manejo de muchas asociaciones. Aquí yo les traigo quizás una de las más importantes, que es el grupo de trabajo especializado en el manejo de pancreatitis aguda, y también tiene trabajos importantes en pancreatitis crónica, que publicó estas guías en Pancreatology, precisamente, aquí como lo observan. Tenemos las guías publicadas por la Asociación Americana de Gastroenterología, que también son conocidas, que las usamos en la práctica y que digamos que son recientes y tienen mucha concordancia con la anterior. Y también en el 2012 hay una guía que también siempre hemos tenido en cuenta, que es la de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que está publicada en el año 2012. Digamos que estas 3 guías son las que han tenido mayor reconocimiento, mayor respeto por la sociedad científica, y la mayoría de hospitales e instituciones en el mundo, sus prácticas clínicas se fundamentan precisamente en el apoyo de estas 3 guías de manejo clínico de la pancreatitis aguda. Ahora, yo quiero comentarles que basado en estas guías que acabo de comentar, surge entonces el enfoque diagnóstico, y que al final va a ser precisamente el enfoque de manejo y va a generar una serie de algoritmos de manejo en la pancreatitis aguda. Y empezamos, y perdonen pues lo redundante, pero todo tiene un principio, ¿sí o no? Y el principio es el diagnóstico. Y de las cosas que estas guías generaron como algo entre comillas nueva frente a lo que había cuando yo me formé como especialista de cirugía, fue que nos dejaron ya como más organizados los elementos diagnósticos, que antes eran como muy sutiles, vagos, nos hablaban de hiperamilasemia, del aumento de la lipasa, de unos síntomas, pero esta gente como que cogió y nos generó una estructura que nos facilita la práctica, y fue decirnos: ustedes para diagnosticar pancreatitis aguda tienen que tener 2 de estos 3 criterios: dolor abdominal, hiperamilasemia o elevación de la lipasa sérica, y hallazgos imageneológicos típicos de pancreatitis aguda. Ahora bien, esto se ve como fácil y sencillo, pero resulta que cuando vamos a la práctica no lo es tanto. Y entonces la pregunta o la reflexión que uno hace es: ¿por qué ellos no escogieron un solo elemento o un criterio como tal y pusieron estos 3? Quizás la pregunta tiene una respuesta clara en la mayoría de publicaciones de las mismas guías, y es que hay pacientes que pueden tener presentes uno u otros, y aún así, aunque tengan ausentes esas alteraciones, no descartan el diagnóstico de pancreatitis. Es decir, vuelvo y repito, puede que un paciente no tenga hiperamilasemia, pero eso no descarta la posibilidad diagnóstica, y quizás nos agarramos aquí de los otros 2 elementos que sí quizás están presentes, que son los cambios imagenológicos y el dolor abdominal. Ahora bien, yendo o enfocándonos puntualmente en estos 3 elementos diagnósticos, hablando del dolor abdominal, yo el primer mensaje que le dejo a ustedes es: si un paciente tiene un dolor tipo cólico, casi que ténganlo por seguro que eso no es una pancreatitis aguda. Puede que haya todo el espectro de dolor visceral, de dolor somático,
recordemos esa semiología del dolor abdominal que nos enseña a nosotros en el área de formación de pregrado en semiología, la famosa clasificación del dolor abdominal y los tipos de dolor. Puede haber un dolor punzada, un dolor continuo, un dolor opresivo, etc. Y todos esos dolores podrían ser característicos de un dolor abdominal de pancreatitis aguda. Pero el que sí no es característico, y lo tienen que tener muy claro después de esta presentación, el que no es característico de la pancreatitis es el dolor tipo cólico. Entonces, casi que uno descarta ya ese primer elemento, no la enfermedad, porque acuérdense que son 2 de 3, pero por lo menos si el paciente tiene un dolor cólico, ya no hace parte de este grupo. Tenemos que mirar si están presentes los otros 2 elementos para diagnosticar. Ahora bien, sobre la semiología del dolor por pancreatitis aguda, pues, no voy a ampliarlo, pues es la misma semiología que todos conocemos, el dolor irradiado a la espalda, etcétera, etcétera. Pero lo puntual aquí es lo que les comenté del dolor tipo cólico, que no es característico de esta enfermedad. Ahora bien, la otra pregunta, ¿puede haber pacientes sin dolor con pancreatitis aguda? No es frecuente. Casi que un síntoma cardinal de la pancreatitis aguda es náuseas y vómitos y el dolor abdominal. Escasamente un 5% de los pacientes pudieran tener ausencia de dolor abdominal cursando con pancreatitis. Pero el 95% de los pacientes tienen unos síntomas cardinales que, vuelvo y repito, son el vómito y o las náuseas y el dolor abdominal. Ahora bien, hablando de estos marcadores bioquímicos, que es el otro elemento dentro del diagnóstico, que es la amilasa y la lipasa, que como todos sabemos, esto no ha cambiado, siempre ha estado descrito que debe ser más de 3 veces el valor de referencia, del valor límite normal. Miren que aquí observen que no hay una cifra, entonces le están diciendo el valor límite normal, sobre todo es de acuerdo a la referencia del laboratorio, porque la amilasa pues es una medición que ya se hace generalmente ahora en unos equipos automatizados, entonces de acuerdo a la marca, el equipo, etcétera, hay unos valores de referencia. Entonces por eso es que no existe un valor como tal en la literatura. Entonces más de 3 veces ese valor de referencia. Aquí también tenemos unos problemas graves. El primer problema es que muchas patologías pueden producir hiperamilasemia. Por eso existe una hiperamilasemia de origen pancreático y una hiperamilasemia de origen extrapancreático. En las hiperamilasemias extrapancreáticas pueden ser miles de patologías, patologías que van desde la cabeza y el cuello, como son los tumores de glándulas salivales, patologías sistémicas asociadas también hasta enfermedades reumatológicas, patologías pulmonares, patologías neoplásicas que no tienen nada ni siquiera que ver con el abdomen, que pueden producir elevación de la amilasa. Entonces, eso ya nos genera dificultades, porque el tener una amilasa elevada no necesariamente quiere decir que el problema esté en el abdomen. Pero esto todavía se nos agrava más con referencia a la amilasa, que resulta que casi que todas las patologías inflamatorias peritoneales producen aumento de la amilasa sérica. Desde una colecistitis aguda, una apendicitis, hasta una obstrucción intestinal, hasta muchas de las patologías ginecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, esto va generando entonces dificultades tanto en sensibilidad como especificidad de la prueba. Y para rematar, entonces tenemos otro problema también con la amilasa, que es el tiempo que tarda en disminuir. Y ya lo sabemos claramente que la amilasa, a pesar que se aumenta muy rápidamente en las primeras 4 horas del inicio del dolor, también disminuye a las 48 horas. Entonces, de entrada aquí partimos un principio que debiera estar en la práctica clínica de los médicos. Si yo tengo un paciente con una sospecha de pancreatitis y el paciente al inicio de su ingreso a urgencia le voy a solicitar laboratorios y quiero descartar una pancreatitis, no debiera pedirle ni siquiera una amilasa, no se debiera solicitar. Entonces el estudio que uno debiera solicitar en un paciente que lleva más de 48 horas de evolución
precisamente es la lipasa sérica. Y ahí es donde comienza la tragedia de nuestra realidad. Realidad que no la entiendo, no la comprendo, porque la lipasa y la amilasa en costos son cercanas, no iguales, siendo la lipasa un poco más costosa, pero son cercanas y es una prueba que es factible, que es fácil, sencilla y que debiéramos hacer y tener en la mayoría de centros de urgencia, y resulta que no es así. Más aún, les comentaría que la mayoría de los países desarrollados realmente un paciente con sospecha de pancreatitis de entrada no piden amilasa, por lo general inician con una lipasa sérica, porque casi todos los pacientes generalmente ya tienen un curso más de 24 o 48 horas de evolución en el momento de su ingreso. Ahora bien, yo no desprecio la utilización aún en el caso que tenga lipasa sérica de la amilasa, porque algunas veces el hecho de mantener una hiperamilasemia sostenida en el tiempo nos puede llevar a diagnóstico de ciertas complicaciones tardías de la pancreatitis, como es el caso de los pseudoquistes pancreáticos y de la famosa pancreatitis crónica. ¿Ok? Entonces, esa es la dificultad que tenemos con el marcador bioquímico, específicamente la amilasa. La lipasa es una prueba que, recordemos, aumenta más tardíamente, o sea, generalmente se aumenta a las 12 horas, pero dura mucho más tiempo elevada, que pueden ser hasta 7 días en su elevación. Entonces es una prueba perfecta en el ámbito de urgencia y debiera ser la prueba que realizáramos inmediatamente. No sé en el contexto territorial donde están ustedes, si están realizando amilasa o lipasa, quisiera que fuera algo de pronto que lo discutamos. Y también es cierto que en estos marcadores bioquímicos existen enfermedades de base de los pacientes que pueden hacer lo contrario, que esté elevada la amilasa sérica, como es el caso de las patologías renales. Los pacientes con insuficiencia renal, por el peso molecular de la amilasa, muchas veces ellos no hacen excreción adecuada y tienen de base ya niveles altos de amilasa sérica. Y eso no quiere decir que sea una hiperamilasemia asociada a una inflamación pancreática. Ahora otro dato fundamental en esto, y espero que lo recuerden y les quede como un punto clave de la conferencia. Hay dos etiologías que generalmente no producen elevación de la amilasa, y en la práctica lo he vivido. El error de descartar muchas veces pancreatitis en estos dos tipos de pacientes que les voy a comentar, porque tienen la amilasa normal o tienen quizás hasta la lipasa normal, y son las pancreatitis de origen alcohólico y asociados a hipertrigliceridemia. Esas dos entidades, esa pancreatitis asociada a esos dos factores etiológicos, vuelvo y repito, que es hipertrigliceridemia y alcohol, generalmente no producen elevación importante de la amilasa, y más aún, en algunos casos ni siquiera la elevan y está totalmente normal. Entonces espero que lo recuerden. Y lo otro son los hallazgos imagenológicos. Aquí nos habla entonces de dos enfoques imagenológicos, que son la ecografía, que la tenemos en cualquier institución de bajo costo, fácil acceso, en cualquier nivel de complejidad, pero que tiene un problema, es operador dependiente, y muchas veces cuando hay distensión, hay mucho gas, eso no permite que haya una adecuada ventana para observar el páncreas. Y lo otro, que se volvió el pilar en la imagenología, casi que el gol estándar, que es la tomografía de abdomen. Y esta tomografía siempre debe ser con doble medio de contraste. Si no se logra la administración del contraste oral, por lo menos debe haber un contraste endovenoso. Y el ideal que sean ambos. Sobre todo el contraste oral nos ayuda mucho a diferenciar la presencia o ubicar bien si es una colección peripancreática, para no confundirnos que sea un asa intestinal. Y el contraste endovenoso, que nos va a facilitar hacer el diagnóstico, ¿no?, de la necrosis del páncreas, que es el otro elemento que necesitamos. Entonces esos son los tres elementos o aspectos fundamentales para el diagnóstico de pancreatitis, y posteriormente pues vamos, ya cuando ya hagamos el diagnóstico, tenemos que ir a determinar una etiología, que ya lo comentamos, y a partir de esa etiología entonces surge una clasificación que es la que nos va a generar el ámbito donde nosotros vamos a manejar nuestro paciente, ya sea observación, ya sea definitivamente cuidado intermedio
o ya sea la posibilidad de traslado a cuidado intensivo. Bueno, aquí yo les traje esta figura porque siempre en semiología nos hablan de estos dos signos, que es el famoso signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, y el signo de Gray-Turner, que es esa equimosis que hay en los flancos. Muy bonitas imágenes, ¿verdad?, de New England Journal of Medicine, de una revisión o presentación de casos de esa revista, pero los pacientes, la mayoría, no se nos van a presentar así. Esta es una entidad que genera muchos retos, porque si se dieron cuenta, esos elementos diagnósticos son no controversiales, son elementos que pueden tener disparidad, nos pueden confundir, tienen una sensibilidad hasta cierto punto limitada, y los pacientes no siempre nos van a llegar con el dolor típico semiológico, y quizás muchas veces las primeras imágenes no nos van a dejar una claridad en el diagnóstico. Y esto que se ve muy hermoso y bonito a veces en la literatura médica, la mayoría de pacientes no van a llegar con esa presentación de esos signos. Más si ustedes me preguntan, en mi práctica profesional ya como cirujano desde el año 2005, les podría decir que solamente he visto un paciente con estos dos signos presentes, que el famoso signo de Cullen y Gray-Turner, quizás de pronto dos. Y el segundo no tenía pancreatitis, sino tenía otro problema que también puede generar precisamente es la presencia de esa equimosis, que era una isquemia mesentérica por una trombosis venosa. Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos genera retos. Esta es una patología que le genera retos tanto al clínico como al quirúrgico. Y ahí sí que se necesita el famoso cirujano que nos decían que el cirujano era el internista que operaba. Definitivamente la pancreatitis pone al cirujano en ese espectro. En un espectro donde la clínica juega un papel muy importante. Y así como les comentaba que el nivel de evidencia se ha ido fortaleciendo con los años, pero todavía no es lo suficiente para contestar muchas preguntas, esta enfermedad genera muchos dilemas. ¿Cuáles son los dilemas? Yo siempre a mis residentes les enseño que hay 4 fenómenos terapéuticos en la pancreatitis. Es como una mesa de 4 patas, que si le quitamos una pata se nos cae la mesa. Entonces, yo considero que desde el punto de vista terapéutico, las 4 patas son la terapia nutricional, el uso o no de la terapia antibiótica, la famosa colangiografía, pancreatografía retrógrada endoscópica, en los casos que estemos pensando que hay una obstrucción de la vía biliar, y definir si el paciente es quirúrgico o no. Digamos que esos son los 4 elementos o los 4 dilemas que son más importantes y que todavía no hay respuesta. De pronto hay orientaciones en las guías para saber qué decisión debemos tomar, pero no hay una respuesta absolutista ni hay un dogma. Menos aún existe una verdad dogmática en el manejo de la pancreatitis frente a estos 4 aspectos que yo creo que son los más importantes. Bueno, en aras del tiempo, yo pienso que con esto podría dar por concluida este espacio que ustedes me regalaron, y siempre soy una persona abierta a la discusión. Yo a veces pienso que no debiera haber ponencias ni conferencias, debiera haber conversatorios. Entonces, si hay ese espacio para que conversemos y discutamos sobre todas las dudas e inquietudes frente a estos 4 grandes dilemas, estoy abierto para resolverlas. Es un panorama grandísimo. La pancreatitis aguda es una entidad hermosa, es una entidad del espectro amplio del internista como también del quirúrgico. Entonces espero que les haya dado herramientas o elementos muy puntuales que le vayan a servir de manera importante en su práctica profesional. Bueno, muchas gracias. Aquí esta foto, me despido. Este es el Hospital Militar Central de Bogotá, siempre al servicio de ustedes en lo que necesiten. En mi nombre les envío este mensaje siempre a su disposición y a la orden, y quedo abierto a cualquier pregunta, inquietud o comentario que tengan.
Bueno, doctor, parece que todo quedó muy claro. Sí, parece.